Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, y buenas tardes, Carlos Navarro. ¿Qué Muy tal, buenas Carlos? tardes. Muy bien, encantado. Bueno, mira, te hemos traído hoy para que intentes aclararnos, porque se ha difundido la propuesta normativa que hemos presentado junto con la plataforma de Pasarela al Reta. Se ha generado cierta confusión con la redacción del apartado primero que excluye a determinados mutualistas. Entonces, nos gustaría pues que nos aclararas esa cláusula, qué es lo que dice exactamente, y bueno, pues ya que estás, que nos cuentes un poquito tus impresiones en la reunión que se mantuvo ayer en el Congreso con diversos partidos políticos. Vale, perfecto. Empiezo entonces por la cláusula primera, es decir, por el apartado uno de ese Eso es. cuasi proyecto. Yo lo denomino cuasi proyecto siempre que yo tuviera que decidir que esa fuera la solución. Es decir, por supuesto habrá que matizarlo, habrá que rectificar y habrá que eso. Pero el apartado uno para mí es relativamente claro, es decir, porque está únicamente diciendo quiénes son los que no pueden optar por la pasarela. No se dice quiénes están incluidos, o sea, quiénes pueden optar, sino los que no pueden optar. Y los que no pueden optar, según esa versión, son, en primer lugar, todos aquellos anteriores a 1995 que estuvieran en la mutualidad sin ser necesario que lo estuvieran. Es decir, eh, los que se dieron de alta sin estar obligados a darse de alta en la mutualidad, pero que decidieron voluntariamente, pues lo mismo que podían darse de alta o afiliarse a un fondo de pensiones, pues se optan por tener sus ahorros en la mutualidad. Esos están excluidos. El dato de la obligatoriedad, es decir, no era obligatorio para ellos afiliarse a la mutualidad y por eso quedan excluidos. Los posteriores a 1995 están obligados, o sea, los que están obligados en la mutualidad a afiliarse a la mutualidad o al RETA, están incluidos en el ámbito normativo. ¿Por qué? Porque no están excluidos. Y no están excluidos porque lo que dice la expresión, los que, digamos, poniéndolo ya con fechas, los que con posterioridad a 1995 se dieron de alta en la mutualidad sin estar obligados a elegir entre la mutualidad y el RETA, esos están excluidos. Pero los que estaban obligados a elegir entre la mutualidad y el RETA, si eligieron la mutualidad, están incluidos en el ámbito de aplicación. Es decir, Vale, yo creo que el tema es una redacción que posiblemente, bueno, pues la búsqueda de eso, pues pido perdón, pues si la redacción puede ser sí, un hombre, poco Carlos. complicada, porque al hacerlo en sentido negativo, pues pues a veces complica la interpretación, pero para mí están totalmente incluidos. Es más, en la exposición que ayer hacíamos ante los grupos parlamentarios, pues yo terminaba diciendo que para evitar complicaciones es que la aprobación de una norma de este tipo, es decir, si se llegara a aprobar un acuerdo de este tipo, habría de suponer, y si fuera necesario, se debería aclarar, que el reconocimiento de periodos de cotización y reconstrucción de bases de cotización a reconocer se aplicaría también, si así lo solicitaran, a quienes se pasaran al RETA con anterioridad a este momento, es decir, al momento en que se estableciera la pasarela, a efectos de unificar periodos y bases de cotización, si así lo desearan. Es decir, como es voluntario, pues el periodo que estuvieron en la mutualidad, no porque estuvieran obligados a estar en la mutualidad, pero sí estaban obligados a la alternatividad, es decir, a optar por uno u otro sistema. Esa Vale, es la parte de la exclusión. Y los que estaban obligados, por tanto, no están excluidos. Es lo que vale. dice el apartado uno. Vale, entendido. Entonces, bueno, lo primero que no tienes que pedir perdón, evidentemente, encima que estás ofreciendo todos tus conocimientos, toda tu sabiduría para buscar una salida a la situación en la que nos encontramos todos los mutualistas, pues evidentemente
Bueno, la redacción es correcta si pensamos que la obligatoriedad es tanto para los mutualistas necesarios como para los alternativos. Esa es la clave, ¿no? Y que todos aquellos Exactamente, que, exacto. que no estuvieran obligados, pues están excluidos, pero porque lo han utilizado esas aportaciones como un plan de pensiones, ya está. No estaban ejerciendo Efectivamente. la abogacía. Vale, pues yo lo he entendido perfectamente. Yo espero que todos los compañeros lo entiendan también. En relación a tus impresiones, Carlos, cuéntanos un poco con quiénes os reunisteis y qué es lo qué respuesta o qué impresiones tienen a esta propuesta. No, a ver, nos reunimos con un diputado del BNG. Después nos reunimos con el grupo parlamentario socialista, que estaban mucha gente, es decir, eran varios diputados y diputadas. Y con posterioridad estuvimos con María Jesús Moro, eh, ¿cómo Moro, Moro. que es del Partido Popular. Estaba también un asesor de justicia, me parece, pero no sé si es diputado o era asesor. Y un juez que sí que es diputado. Entonces estaban los tres y la verdad es que incluso y después estuvimos con un diputado de Podemos y me parece que fueron todas las sesiones que tuvimos ayer. Y en todos, bueno, pues hubo una buena acogida, todos valoraban positivamente y estaban a favor de dar solución al problema que se exponía. Sí que en principio vieron como bastante positivo el que hubiera una propuesta concreta que excediera ya de los límites de exponer la situación de cómo estaban los mutualistas de las dos mutualidades afectadas y por tanto, vamos, afectadas en el sentido de que estaban representadas allí fundamentalmente. Y en principio, pues que ellos eran partidarios de adoptar una medida que solucionara el problema. El Partido Popular se pronunció en el sentido de que evidentemente si esto costaba dinero, pues bueno, pues que había que estudiarlo. Es más, incluso ella planteaba que en el supuesto de que ellos quisieran hacer una propuesta y que la aceptaran porque la metieran, digamos, como una vía por vía de proposición de ley, pues que seguramente el Partido Socialista, y con razón, la vetaría porque no iba acompañada, porque no iría acompañada del estudio económico financiero que la propuesta representaba, ¿no? Vale, pero Entonces, en relación a esta cuestión, no es cierto que en otras reuniones que hemos mantenido con partidos, como por ejemplo con Enrique Santiago de Sumar, lo que tú ofrecías era, bueno, pues que no hay que aprobar la ley en unas determinadas condiciones, sino poner a disposición de Seguridad Social todos los datos por parte de Mutualidad para que trabajen en ello. Es así, ¿no? O sea, no es necesario tomar sí, una decisión efectivamente, sí. legislativa inmediata. Sí, cuando estuvimos con el diputado de Sumar, desde luego para él fue bastante positivo el hecho de llevar una postura concreta que le facilitaba a la Administración de la Seguridad Social el ponerse a trabajar y valorar qué es lo que representaba de coste para podía representar para el sistema, porque las cosas aparentemente estaban muy claras en la propuesta que se le hacía y por tanto él se sorprendió incluso de que hubiera una propuesta tan concreta que definiera y resolviera todos los problemas que él había oído, pero que no sabía ponerles, no podía, no había sido fácil el ordenar todo lo que había asumido en las reuniones que había tenido con otros grupos de afectados. Entonces, en ese Una sentido, cosa, Carlos, efectivamente, ¿tú nos puedes explicar así, brevemente, a grandes rasgos, sin entrar en mucha técnica, eh, qué es lo que se exige en esa propuesta? ¿Qué tipo de pasarela al RETA se propone?
Sí, es una pasarela muy similar a la que se han hecho en en integraciones de colectivos de mutualidades anteriores y que está basada fundamentalmente en lo que se denomina cómputo recíproco de cotizaciones, que aunque está establecido con carácter general para digamos, para los diferentes regímenes dentro del sistema, también estaba previsto en el año 78, en el año 91, estaba previsto para lo que entonces se denominaban entidades sustitutorias, que serían equivalentes a las entidades a las mutualidades alternativas de hoy. Y ese, digamos, pilota sobre dos ejes fundamentales, y es año o periodo cotizado en una de las entidades, en una mutualidad, es el año, es el periodo que se va a reconocer a todo aquel que se optara por la pasarela. Por tanto, ahí es un dato objetivo muy fácil de conseguir y cotizado, periodo reconocido en el RETA. Y el segundo elemento, el de reconstruir las bases de cotización, puesto que bueno, perdón, las bases de cotización es otro de los elementos fundamentales en el sistema de seguridad social para reconocer derechos y fundamentalmente derechos y prestaciones económicas que se puedan reconocer a los afiliados. Por tanto, teniendo el periodo de cotización que nos da los porcentajes, por ejemplo, a efectos de la prestación de jubilación, le tendríamos que aplicar a una base reguladora de la pensión que viene determinada por la suma de bases de cotización. Como en la mutualidad, no, las mutualidades no han existido bases de cotización, entonces hay que reconstruir esas bases de cotización. ¿Cómo? Pues entendiendo que las aportaciones que se han hecho a la mutualidad serían como el equivalente al 28,30 o el 30,1, depende del tipo que cojamos, o del tipo en vigor que estuviera en cada momento en el régimen de autónomos. Con ello se reconstruyen las bases y con eso ya se juega a todos los efectos. Desde el momento en que se opta por la pasarela, se tienen todos los derechos a recibir los que tienen todo el colectivo de seguridad social. Por tanto, ya no hay diferencia de ningún tipo. Por supuesto, a partir del momento del pase a la pasarela, de la efectividad del pase. Es decir, lo que no se van a hacer son reconocimiento o pago de prestaciones con carácter retroactivo. Es decir, lo que se haya Claro, cobrado con anterioridad se entendido. ha cobrado y lo que no, pues está Ya, ahí ya. pendiente. Pero ese es el Entendido. elemento fundamental. Y luego teniendo en cuenta Y que que en el pasaríamos sistema de y pasaríamos a tener todas las prestaciones que existen en el régimen totalmente, público. ya a partir de ese momento ya cada mutualista es como si hubiera estado durante toda la vida en el sistema de seguridad social. Es decir, no hay diferencia con el resto del colectivo. Y otra de las cuestiones que se plantea en el documento es que puesto que todo en el sistema de seguridad social existe el tema de las bases máximas y bases mínimas de cotización, digamos que si las bases reconstruidas de cada mutualista en alguno de los momentos dieran unas bases inferiores a las mínimas, se elevarían a las bases mínimas de cotización. Y en el supuesto de que fueran superiores a las bases máximas exigidas en cada momento en el RETA, pues se reduciría el importe de esas, se reconocerían las bases máximas. Y la parte de aportaciones a la mutualidad que excedieran de esas aportaciones que correspondieran al tipo de aplicación a las bases, pues se quedaría como parte complementaria dentro de la mutualidad y por tanto tendría su régimen independiente. Vale, Y entendido. el Entendido. y Sí, perdón, sí, continúa. sí, no sé dónde me había Ah, que perdona. iba a hacer. Ah, em, bueno, he Te perdido quería ahora en este preguntar momento. una cosa. Sí, Este documento ha sido objeto de estudio y tú lo has explicado en la plataforma a los que integran el grupo de trabajo. Entiendo que has explicado todos los pormenores de esta propuesta y que los compañeros estaban de acuerdo. Por eso se aportó en el dossier que acompañasteis desde la plataforma. efectivamente, es decir, es un tema que se puso porque cuando ya tuvimos que trabajar y se nos pedía, digamos, para poder llevar y aportar ante los grupos parlamentarios o ante quien fuera, pues una propuesta concreta, digamos que
a nosotros, a María José y a mí, se nos ocurrió que el documento que habíamos elaborado, pues que prácticamente recogía todas las aspiraciones que se habían presentado en el grupo de trabajo, y como consecuencia de eso, pues si les parecía bien el tema, se podría haber añadido otro o no, pero como en principio pareció que era correcto, y estuvieron de acuerdo en que se presentara como documento adjunto y elaborado por Benia, porque ya Benia, digamos que lo había presentado incluso con anterioridad, e incluso a la creación de la plataforma. Es decir, era un documento que ya estaba entregado, y bueno, tampoco parecía corregir por si alguien pues pudiera tener en algún momento alguna duda. Pero vamos, no se introdujeron ni correcciones ni aportaciones. Y desde luego lo de la inclusión, pues nadie dijo que estuviera muy dudoso o no, pero yo creo que está relativamente claro. Pero ayer, ante alguna cuestión que me pareció en en alguno de los exposiciones, en alguno de los grupos, pues me pareció necesario aclarar que efectivamente que esto se debería aplicar. Es decir, si no se recogía implícitamente en el documento, que para mí está recogido, pero si se quería aclarar, que se aclarase en el momento concreto, si se optara por una solución de este tipo, de que los mutualistas que se dieron de alta en la mutualidad después del 95 porque estaban obligados a elegir, es decir, a optar al régimen alternativo, y optaron por la mutualidad, esos estaban obligados y por tanto están incluidos dentro del tema. Y que, por supuesto, a esas mutualistas se les pudiera optar, vamos, se les pudiera dejar de eh, optar por mantener las cotizaciones o las aportaciones que tienen hechas en la mutualidad, y mantener digamos, el periodo de cotización que ya le tienen reconocido en el RETA. O la otra alternativa, que es solicitar también el pase de esos periodos al RETA, para que en el RETA se reconociera el total de los periodos acumulados. Y esa Vale, fue un poco la aclaración. Ah, sí, en y una definitiva, cuestión, una cuestión que era la que se me olvidaba antes. Como sí, consecuencia de la aplicación de las bases máximas y de las bases mínimas, como si se optara, y eso lo aceptara el Ministerio, la aplicación de las bases mínimas daría lugar prácticamente a que en el momento del pase de la aplicación de la pasarela, ninguno de las personas que se pasaran al RETA tuvieran una base, sí, una pensión mínima a la que correspondería digamos, a ver, de los pasivos fundamentalmente, ¿no? Los pasivos que ya tienen reconocido el periodo de cotización de los 38 años, digamos, tendrían una pensión mínima que nunca podría ser inferior a la mínima, pero no porque se diga, sino simplemente porque la aplicación de las bases mínimas de cotización impide que la pensión mínima sea inferior a la mínima de seguridad social. claro, y eso es lo que dice la Ley de Seguridad Social, en definitiva, ¿no? Claro, Sería una si en el aplicación simple de efectivamente, y traslado a nuestra situación. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente aclarado que finalmente nuestra propuesta de pasarela al RETA no es solo para los anteriores al 95, ni tampoco para los anteriores al 2005, como propone la ministra, sino que alcanzaría al momento de entrada en vigor de la norma a todos los mutualistas que estuvieran de forma obligatoria a estar dados de alta en un régimen, ya sea mutualidad o ya sea RETA. Yo, exacto, yo creo que está exacto. perfectamente explicado y entendido, Carlos. Pues nada, quedamos a la espera entonces. Supongo que que vais a mantener más reuniones. Se ha dicho de mantener más reuniones. Los únicos que han señalado digamos, una especie de compromiso de tener una nueva reunión han sido los del Grupo Socialista, el Partido Socialista, en el que dijeron que en unas semanas convocarían para tener una reunión y ver los resultados digamos, de los planteamientos que ellos iban a hacer ante el Ministerio de Seguridad. Muy bien.
Pues nada, Carlos, una vez más agradecerte todo tu trabajo, esfuerzo y todo lo que estás haciendo por todos los que somos mutualistas. Y nada, despedirte y pedirte que la próxima nos vuelvas a contar todo lo que pase, todas las novedades. Bueno, espero que lo consigáis rápido y en buenas condiciones. Para Y darte desde luego, vacaciones. si es, bueno, eso aparte, ya me las tomaré también. Aunque he visto el panorama, no sé cómo está el tema, no sé si se avanzará mucho o no. Bueno, El, vamos a confiar en que la ministra nos escuche. Hemos vuelto a pedir reunión con ella, ¿verdad? Por varios cauces y de diversas formas, a ver si es posible que al menos escuche la propuesta que hacemos la gran mayoría de los mutualistas. Pues vale. muchas gracias, Bueno, Carlos. bueno, que el documento no es mío exclusivamente, No, ¿eh? Es no, de de María Benia y José, claro. fundamentalmente de María José, que ha estado. Sí, sí, eh, claro, María José es nuestra técnico principal en la materia y bueno, habéis trabajado conjuntamente, está claro, María José Almodóvar. Pues nada, es que hoy no podía estar ella porque está trabajando, porque ayer echó el día entero en Madrid, en reuniones. Entonces, nada, agradeceros a los dos todo el esfuerzo que estáis haciendo, ¿vale? de acuerdo. Vale, Venga, muchas gracias. venga, un saludo, Adiós. Carlos. Hasta Adiós, luego. adiós.